Como decía nuestro hermano, últimos tiempos. ¿Sabía usted que esta generación de respeto, la generación que temía y reverencia a los padres, la generación honorable está pasando? Y están haciendo una generación nueva, una generación desobediente, altiva, orgullosa, homicida. Porque dice la palabra de Dios, Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Despierta, iglesia. Despierta, pueblo de Dios. Es tiempo de orar. Es tiempo de glorificar su nombre. Es tiempo de humillarse ante la presencia del Señor, para que Dios estremezca nuestra vida, pueda levantar nuestra vida, pueda arrebatar a aquellos que están sumidos en el infierno, pueda rescatarlos ya de la perdición y traerlos a su salvación. Pero la iglesia debe orar, la iglesia debe doblar sus rodillas, la iglesia debe humillarse y debe buscar a Dios en santidad. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sigo hablando de neumatología, el estudio acerca de la persona del Espíritu Santo. Qué hermoso es la tercera persona de la Trinidad. Amén. Qué hermoso es saber que tú eres templo de Dios, que tú eres un templo de Dios donde habita la presencia del Señor. No es casualidad que tú hayas llegado al templo, es porque Dios te trajo a través del Espíritu Santo, que intervino y te dio ánimo, fuerza y valor para seguir avanzando. ¿Cuántas veces te has querido quedar detenido? Mas el Señor te dice: avanza, hija. No te detengas, ya no mires al hombre. Amén. No miras que está a tu lado, mírame a mí, yo nunca te voy a fallar, nunca te fallé y nunca te fallaré. Amén. Te estoy esperando con brazos abiertos, porque hay una corona para ti incorruptible. El tiempo se acaba, el tiempo se agota. Por eso, iglesia, es necesario buscar de Dios, alabar su nombre como si fuera el último día de tu vida, de tu existencia. Alábale porque Él vive y reina. Alábale porque en un momento más vas a partir y vas a ir a la presencia del Señor. Esa debe ser nuestra identidad como iglesia: alabarle, glorificarle y exaltar su glorioso nombre. Los dones ministeriales. 5 dones ministeriales, y hoy terminaré con el último don ministerial, el don de maestro. Por favor, abra su Biblia al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Efesios 4, versículo 10 en adelante. Y en señal de reverencia, por favor, póngase de pie y vaya conmigo. Dice la palabra de Dios: el que descendió, ¿quién es el que descendió? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque habla de la victoria triunfante en la cruz del Calvario por la sangre preciosa derramada. Dice: y él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, constituyó o instauró a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ore conmigo, por favor. Padre, Dios de los cielos, una vez más estoy detrás de este púlpito para hablar de tu grandeza y de tu palabra, Señor. Señor, unge mis labios, Señor, para impartir conocimiento, para que la iglesia sea edificada, educada, Señor, fortalecida por la explicación y la exposición de tu palabra, Padre. Señor mío, mengo hasta el polvo, para que usted sobresalga, Señor, en plenitud a través de la persona de tu Espíritu Santo. Inspírame para hablar, Señor. Oh, dame esa sabiduría que emana de tu palabra, de tu boca santa, Dios de los cielos. Y
y habla a la iglesia, Señor amado, que la iglesia sea enderezada a sus veredas, Señor, que la iglesia sea aliviada de su carga y también que la iglesia, Señor, sea restaurada. Padre, en el nombre de Jesús clamo a ti. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Siga avanzando. Como introducción he escrito lo siguiente. Cuando vemos la cantidad de personas rindiendo su vida al Señor para seguirle y para servirle, hay dos condiciones por las que tú has venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una es para seguirle a Él. No hay otro camino. Él lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por mí. Amén. Síguelo a Él. Sigue su palabra, sigue sus pisadas, sus huellas. Él fue el único que dejó huellas en este mundo. Dejó pisadas certeras, llenas de poder de fe, para que la iglesia camine por ese mismo camino que es el Señor Jesucristo, su palabra. Una es para seguirle y una es para servirle. Amén. No fuiste llamado tan solo para servirle, también fuiste llamado para servir en su nombre, en su reino, en su terreno, en lo que es de Él. Por eso, cuando tú dices: tanto tiempo llevo dentro de la iglesia y no hago nada, y no he hecho nada, preocúpate, porque el Espíritu Santo te está diciendo: tienes que trabajar en mi obra, tienes que trabajar en mi reino. Cuando vemos la cantidad de personas que se han rendido su vida al Señor para seguirle y para servirle, nos damos cuenta de la gran necesidad que hay en la congregación de una excelente educación cristiana. Créame, no todos los templos tienen la oportunidad de expositores de la palabra del Señor. Así es. Muchos han sido privados para que enseñen la doctrina. A muchos lo han expulsado de afuera de los templos porque no quieren oír la verdad del Señor. Hay muchos que tapan el pecado, lo cubren, se esconden detrás de los púlpitos, hablando lo que la gente quiere escuchar, de sus propias fábulas, de sus propios intereses. Pero cuando se levanta un verdadero expositor y maestro de la palabra de Dios, no tiene ni temor ni vergüenza a exhibir públicamente lo que es verdad y lo que no es verdad. Así es. Por eso nos damos cuenta de la gran necesidad que hay en la congregación de una excelente educación cristiana. Y nuestra oración diaria, amado hermano, va dirigida en que Dios ponga en funcionamiento el ministerio de maestro. Cualquiera puede hablar, pero no cualquiera puede enseñar. Amén. Hay una gran diferencia entre alguien que lee la palabra y habla a su propia manera, entre un maestro que expone como dice la palabra de Dios. Escucha una cosa: sin discipulado la iglesia no crece. Cuando no hay una enseñanza, no hay discipulado, la iglesia no va a crecer en madurez y menos en número. Porque así como llegan las almas, así se van. En segundo lugar, sin conocimiento acerca de la palabra de Dios, la iglesia no avanza. Amén. Mire qué importante es el conocimiento acerca de la palabra de Dios, de recibir sana doctrina, palabra de Dios que te edifique, palabra de Dios que te exhorte, palabra de Dios que te enderece tu vereda, palabra de Dios que te santifique, palabra de Dios que aumente tu fe. Qué importante es la palabra de Dios. Por eso tu oración debe ser cada día: Señor, levanta maestros. Amén. No tan solo predicadores, maestros, hombres y mujeres que enseñen de forma correcta tu palabra. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender, Señor. Sí. La iglesia debe volver al conocimiento de la palabra de Dios. En este tiempo los templos se han llenado de solamente visiones, sueños, preocupaciones, danzas en otros lugares, pero muy poco se da realce a la sana doctrina, al conocimiento de la palabra de Dios. Muy poco. La iglesia ya con 15 minutos ya está bautizando. Así es. La persona con media hora dice: no, yo con media hora quedo satisfecho. Cuando la
en medio de la palabra de Dios, sino dile: Señor, dame más, porque tu palabra es la que yo necesito. Amén. Tu palabra es la que necesito. Dame más conocimiento, Señor. Ven con expectativa al templo. No vengas así a ver, voy a ir por obligación. No, no lo hagas por eso. Ven diciendo: Señor, yo quiero que tú me hables. Amén. Necesito una palabra, pero directa a mi vida, Señor, que transforme mi alma de adentro, mis pensamientos, y me haga entender. Usa al que tengas que usar, pero háblame. La iglesia debe volver al conocimiento de la palabra de Dios, debe volver a leer la Biblia, debe sumergirse en la palabra del Señor para discernir entre lo que es verdadero y lo que no es verdad. ¿Cómo vas a saber cuando un predicador te enseña la palabra de Dios? Cuando tú comienzas a leer la Biblia. Y la Biblia se pone entre el oyente y el predicador. Y cuando tú comienzas a ser un lector de la palabra de Dios, dice: no, esto no es de Dios. Y es tajante. El Espíritu Santo que opera en tu vida te dice: no, esto no es mío. Tan simple y sencillo como esto no es mío, no está hablando palabra mía. Está distorsionando la palabra de Dios. Por eso lee la Biblia. Amén. Ay, que hermano, me cuesta leer la Biblia, me da sueño. Reprende al sueño. Dile: apártate de mi cansancio, apártate de mi pesadez, carga inmunda, que justamente vienes cuando tengo que leer la Biblia, justamente vienes ahí. Dile: diablo mentiroso, apártate de mí. Y comienza a leer la palabra de Dios y alza tu voz en la casa. ¿Sabes qué, amado iglesia? La iglesia debería aprender esto, debería alzar la voz, leyendo en alta voz, para que las paredes truenen, para que el ambiente cambie, el aire cambie, las piezas se llenen, se impregnen de la palabra de Dios. Amén. Hay que tener una actitud de iglesia verdadera. Bendito sea nuestro Dios. Y es aquí donde ocupa un rol importante el ministerio de maestro. Siga avanzando, por favor, hijo. En primer lugar, ¿por qué la iglesia necesita de maestro? Vamos, en primer lugar, a ver lo que dice la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice? Usted lo recuerda. Por tanto, le dijo Jesús a sus discípulos: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, menciona la Trinidad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús le dijo y le dio una orden, una ordenanza imperante, que es agresiva, que es fuerte y firme. Pero quizás tú te has preguntado: ¿cómo voy a hacer discípulo a las naciones? ¿Cómo voy a hacer discípulo a los demás? Una ordenanza: lo primero, hacer discípulo. Lo segundo es bautizarlo para que confirmen su fe públicamente. Y lo tercero, enseñarles. Siga avanzando, por favor. La palabra discípulo viene del griego mabdeseteo, que significa literalmente un aprendiz. Alguien que está en pleno deseo de aprender. Escúcheme bien. El discípulo es aquel que desea aprender. No es aquel que está obligado, sino aquel que tiene un deseo sincero en su vida, una convicción de aprender, y en este caso, lo de Dios. Hacer discípulo, la palabra hacer discípulo o la frase hacer discípulo significa ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios para llegar a convertirse en un discípulo. Como que suena contradictorio, pero ¿sabe qué? Entiendo una cosa. Cuando habla de hacer discípulos, nosotros cuando predicamos en la calle estamos revelando y hablando la verdad a las personas que están allá afuera. Que lo que estamos haciendo, le estamos ayudando a entender o a tomar los primeros pasos para volverse un discípulo, un aprendiz de Cristo. Hacer discípulo es ayudar a alguien a aprender progresivamente la palabra de Dios. Las personas, cuando tú le hablas afuera, creen al tiro, entienden al tiro, no entienden, no pueden, porque debemos enseñarles. ¿Cómo le vas a enseñar si tú no has aprendido? Es que el pastor, el hermano José Luis, el hermano Patricio, ¿y tú?
¿A qué fuiste llamado? A predicar el Evangelio. Amén. Pero con conocimiento. No puedes hablar de Génesis y Apocalipsis y hacer una mezcolanza de frases, no. Debes entender que debes predicar al Cristo viviente, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, aquel que derramó la sangre por toda la humanidad y pagó el precio por nuestra condenación. Hacer discípulo es ayudar a las personas. Cuando tú comienzas a hablar, le estás ayudando. Ellos no lo entienden, pero tú estás hablando. El Espíritu Santo se encarga de convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice el libro de Juan. Él se encarga, pero tu deber, mi deber como iglesia es hablarle. ¿Para qué? Para que se conviertan definitivamente en seguidores de Cristo, en cristianos y unos verdaderos discípulos. ¿Sabes qué? Me llamó la atención lo que tú hablaste. Quiero ir a la iglesia porque quiero aprender más. Llegó al templo y la persona se convirtió, el Señor lo tomó, le tiró el lazo de misericordia, lo abrazó y le dijo: tú eres propiedad mía. La persona se convirtió y dijo: ahora sí, quiero ser un discípulo porque quiero aprender de lo que es Dios. ¿A quiénes ustedes alaban? Yo lo veo a veces quizá con problemas, pero ustedes alaban a Dios. Lo veo con dificultades, pero ustedes se gozan en la presencia de Dios. Yo no lo entiendo, quiero entenderlo, pero quiero ser un verdadero discípulo. Bendito sea nuestro Dios. Ahora la palabra enseñar viene del griego mateteusate, que significa discipular. Esta palabra implica entregar conocimiento acerca de lo primero en cuanto a la iglesia concierne el arrepentimiento total. Jesús y Juan el Bautista, cuando predicaron, lo primero que hablaron: arrepentidos y convertidos de vuestro mal camino. Ese fue el mensaje directo al corazón de las personas. Tienes que arrepentirte, tienes que convertirte, tienes que entender que si no te arrepientes de tu mal camino, estás perdido. Y cuando nosotros comenzamos a enseñar, comenzamos a discipular a las personas que llegan al conocimiento de Dios, le estamos diciendo: tienes que arrepentirte. Y el Señor va trabajando, el Espíritu Santo va trabajando en ellos. Y dice: sabe, tanto tiempo escuché, pero ahora que usted me lo enseñaron, lo entendí. Y siento y vivo el verdadero arrepentimiento. Canté muchas veces en el templo, me quedé afirmado allá atrás en la puerta de portería, pero nunca supe lo que era un verdadero arrepentimiento hasta cuando ustedes me discipularon, me enseñaron. El arrepentimiento total, la conversión total. Quiero decirte algo, amado pueblo: cuando usted se convierte, no se convierte a medias, se convierte totalmente. Se entrega su voluntad, entrega sus sentidos, sus recuerdos, sus emociones, sus deseos, su carácter. Usted se rinde al Señor totalmente y le dice: Señor, me convierto a ti totalmente. Dependo de ti 100%. Tú eres Dios, yo soy polvo. Tú eres eterno, yo soy perecedero. Porque tu mente comienza a entender que tú eres pequeñísimo. Eres pequeño delante de Él. Mas el Señor te dice: yo te abrazo, yo te amo, yo estoy contigo, no te he dejado, yo te he perdonado, yo te he visto tantos errores, cuántas fallas, cuántos pecados has cometido, yo te he perdonado, porque has llegado a mi planta y he visto tu corazón, he visto tus lágrimas, tu humillación y tus palabras que nacieron de dentro de ti. Eso significa cuando tú te estás arrepintiendo totalmente y te conviertes totalmente de Dios, porque le dices: Señor, dependo de ti. Y en tercer lugar, la obediencia y sometimiento a Dios a través de su palabra. Iglesia, condiciones que debes tener en tu vida: debe haber un arrepentimiento total, una conversión total y una obediencia a la palabra del Señor. Siga avanzando, por favor, hijo. Segundo lugar, para que la iglesia no camine en oscuridad. ¿Por qué la iglesia necesita maestro? Para que la iglesia no camine en oscuridad. Salmo 119, 105, usted lo ha escuchado, dice: lámpara es a mis pies tu
camino. Qué importante es la palabra de Dios para la iglesia, para nosotros. Cuando nosotros tenemos la palabra, ella se pone como lumbrera. Aleluya, dale realce a la palabra de Dios, dale realce a la Biblia Santa, a estos 66 libros, porque ellos alumbran tu camino y te guían y te hacen caminar bien en santidad. O cuando ves los problemas, tú vas a la palabra y la palabra te infunde fe para seguir avanzando y adelante. Cuando ves tropiezo, la palabra te dice: no, hijo, no vayas por ahí, porque puedes tropezar y caer. Lámpara es a mis pies tu palabra, mi Señor. Oh, hermano, ¿cómo lo haces para mantenerte firme durante tantos años? Hermana, porque leo la palabra de Dios, me aferro a ella. Pero yo no te veo como que no pegas. Oh, sí, pego, fallo, pero la palabra de Dios me evita esos desastres, me evita esos destrozos espirituales, me evita que yo tropiece. La palabra de Dios la amo. ¿Por qué razón? Porque vivo por la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra, mi Señor. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Sí. Cuando vas avanzando en tu edad, cuando vas madurando, joven y señorita, ¿con qué limpiarás tu camino? Con guardar tu palabra, atesorarla, tomarla para ti, no dejarla que se vaya, no esconderla, sino la palabra de Dios, albergarla y decir: tu palabra, Señor, con esa voy a limpiar mi camino. Oh, aunque mi padre y mi madre mueran, voy a quedar quizás solo, nadie más me va a aconsejar, pero tu palabra estará conmigo siempre. Aleluya. Cambia tu manera de pensar, iglesia, joven, señorita. Cambia tu manera de pensar. Crea la palabra del Señor. ¿Por qué necesitamos maestros dentro de la iglesia? Para que la iglesia se desenvuelva en todo propósito de Dios. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, usted lo ha escuchado. Dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero escuche lo que dice el versículo 17: a fin de que el hombre, y habla de hombre, habla de mujer, de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos maestros que enseñen la palabra de Dios, para que nosotros como obreros seamos perfectos y preparados para toda buena obra. Siga avanzando, por favor. Nota, hay alguien que dice siempre: es que yo no tengo sabiduría. Hermano Manuel, no tengo esa capacidad quizás que tiene usted. Hermano, es que esto no es para mí. Pero la palabra de Dios te habla y te dice, Proverbios 2:7, porque Jehová da. ¿De dónde viene la sabiduría? De su palabra. Y de su boca, ¿cuál es la boca de Dios? Su palabra. Viene el conocimiento y... Si tú dices que soy porro, dile: Señor, dame sabiduría, porque ahora voy a ser un hombre y una mujer inteligente. Si antes hacía las cosas a mi manera, Señor, tu palabra da inteligencia. Señor, porque Jehová da la sabiduría, dame sabiduría. Iglesia, debería ser imperante esto. Amado hermano, hermana, deberíamos cada día pedirle al Señor: dame sabiduría para enfrentar este día. Cuando esté trabajando, dame sabiduría, Señor. O cuando un colega venga y me quiera arrebatar y me diga palabras muchas veces ofensivas, dame la sabiduría para no responder malamente. Dame sabiduría para enfrentarme a situaciones, a las pruebas, a las tentaciones, a las aflicciones, Señor. Dame sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La iglesia necesita ser inteligente y llena de conocimiento. Hay que orar, hay que pedir a Dios. Segundo lugar, Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de
abundante. Hijo, ¿quieres sabiduría? Desde ese 66 libro comienza a leerla. Pero Señor, me cuesta entenderla. Pero yo te abriré el entendimiento. Porque mi discípulo no entendía cuando yo les predicaba. No entendía cuando yo sanaba a los enfermos. No entendía cuando yo reprendía a los vientos y a la mar. No lo entendieron. Hasta que yo oré por ellos al final de mi vida. Yo oré por ellos para que en su entendimiento fuera abierto. Y yo quiero abrirte tu entendimiento para que tú tengas sabiduría. Dice, da a todos abundantemente y sin reproche, sin pedirte nada a cambio, y les será dada. No hay condiciones. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Es tiempo de sacar la Biblia del velador y comenzar a leer. Es tiempo de comenzar a leer la palabra de Dios, a llenarte, a impregnarte. ¿Cómo sabemos cuando una hermana es llena de la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos cuando un hermano es lleno de la palabra de Dios? Porque habla de la palabra de Dios. Amén. De la abundancia del corazón. Si tu corazón está lleno de fútbol, fútbol vas a hablar. Si tu corazón está lleno de película vas a hablar. Si tu corazón está lleno de noticias vas a hablar. Pero si tu corazón está lleno de la palabra, del conocimiento, de la sabiduría de Dios, donde vas, palabra de Dios brota. Porque tu corazón está rebosando. Y cuando alguien llega pidiendo un consejo, sale a relucir la palabra de Dios. En la sabiduría, hermana, ¿cómo lo haces? Es que le pedí sabiduría al Señor. Ahora comienzo a leer su palabra. La leo, la amo, la atesoro, temo a su palabra. Siga avanzando, por favor. En segundo lugar, hablo del quinto ministerio, el de maestro. Y los ministerios fueron entregados para edificar a la iglesia, para hacer madurar a la iglesia, para educar y enseñar a la iglesia. La palabra maestro viene del griego didáskalos, que significa una persona que es capaz de enseñar en forma sencilla, pero contundente la doctrina de Dios. Yo no necesito hablar palabras rebuscadas para hablar de la grandeza del Señor. Es tan sencillo como decir que Él es santo, poderoso y eterno, para darme a entender a la congregación que Él es santo, poderoso y eterno. Amén. Nota, Jesús fue apóstol. Jesús fue profeta. Jesús fue un gran evangelista. Jesús fue pastor. Y Jesús fue maestro. Amén. En Él se manifestaron los 5 ministerios ideales para la iglesia. Él fue el mejor apóstol, el mejor enviado, lleno de autoridad, lleno de la capacidad que emanaba de Dios. Fue el hombre, el profeta más grande que ha habido en la tierra, el gran expositor del mensaje de Dios. Fue un gran evangelista que cuando Él hablaba a las personas quedaban quebrantadas y diciendo: ¿quién es este? Que cuando habla con autoridad y no como los fariseos. Fue un pastor, uno que cuidaba, resguardaba y protegía, no queriendo que nadie se perdiera. Y llegamos a esto: un gran maestro. Gran parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo se dedicó a la maestría, a enseñar, a educar. Por ende, la iglesia, los ancianos de la iglesia, los obispos de la iglesia, los pastores de la iglesia tienen que entender que su vida debe ser dedicada a enseñar, a educar. Siervo, vas a pasar. ¿Quién va a quedar enseñando con toda esa capacidad? Hay que dejar un legado. Alguien que siga llevando la sana doctrina como los de antaño lo hicieron. Bendito sea nuestro Dios. Siga avanzando, por favor. Ahora sabe usted que en la Biblia, ustedes escucharon unos nombres. La palabra maestro viene también, que significa rab, viene del hebreo rab, y significa maestro solamente. Alguien que conoce, que tiene conocimiento. Y se decía, ahí tiene un rab. Una persona que es maestro, que es educada. Pero también hay un título que se menciona cuando se le decía a Jesús, se le decía rab.
Señor. ¿Qué significa esto? Los discípulos decían, Él es mi rabí, Él es mi Señor, Él es mi maestro. No era un rab, no era cualquier maestro, Él es mi rabí, mi Señor. Se identificaba con esto. Pero hay un título que sigue avanzando y usted lo va a escuchar y lo ve en la Biblia, Raboni. Y esa palabra Raboni la vemos cuando María Magdalena fue a ver en la tumba de Cristo, en este caso cuando Él ya había resucitado, y ella había visto ángeles y después vio a una persona diciendo quizás sea el hortelano, la persona que cuida acá el cementerio, hasta cuando Jesús le dice, María, y ella le dice, Raboni. Es una de las pocas y escasas personas que le dice esta palabra Raboni en una forma más respetuosa, imagínense, de dirigirse a alguien con mucho conocimiento. Le está diciendo, Raboni, tú eres mi gran maestro. Mire cómo María Magdalena identificaba a Jesús, no tan solo como Señor, sino ella le decía, tú eres un gran maestro, porque ella puso mucha atención de la educación. Fue una gran discípula. Y ahora en esta escala de Rabí, Raboni, llegamos al gran título que lo ostenta el único, el incomparable, el grande y excelso y eterno nuestro Señor Jesucristo. Un título que le corresponde solo a Dios. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12:3? Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Los que son hijos de Dios, los que son propiedad de Dios, tienen la capacidad de decirle, Señor, tú eres Señor. Cristo, tú eres el gran Señor. No hay otro como tú, eres incomparable, perfecto y eterno. Eres el gran maestro. Siga avanzando, por favor. 3 características de un gran o un buen maestro. Lo primero que hace un buen maestro dentro de la congregación, estudia la palabra de Dios. No busca por YouTube, no busca por aquí algunas cosas o manifestaciones o orientaciones de personas, no. Se dedica a estudiar exclusivamente la palabra de Dios. Es un hombre o una mujer que tiene hambre de la palabra de Dios. No se sacia con tan solo leer un capítulo, sigue avanzando y el esposo le dice, mi amor, todavía estás leyendo. Sí, sabe que está tan entretenida la palabra de Dios. No puedo dejar de leerla, porque hay un hambre, una comezón por dentro de estudiar la palabra de Dios. Apolos había un hombre que hablaba fuertemente, poderosamente la palabra de Dios, y el libro de Hechos 18:24 lo menciona de esta manera. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, pero agrega algo más, dice, poderoso en las Escrituras. ¿Quién es poderoso aquí en las Escrituras? Alguien podría decirme, yo soy poderoso en la Escritura. Cuando hablo de poderoso, hablo que es una persona llena de conocimiento. Es que, hermano, él era Apolos. ¿Y tú quién eres? Soy María, Marta, Juanita, Ana, Pedro, Juan, Sebastián. ¿Quién eres? Identifícate como un hombre y una mujer poderoso en la Escritura. Que cuando vengan corrientes, influencias externas, mundanales, de los rapaces muchas veces, de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos predicadores muchas veces que ocupan los púlpitos, tú digas, no, esto no es así, porque soy poderoso en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Esteban, otro gran hombre poderoso en la palabra de Dios, Hechos 6:10, que dice, pero no podían resistir cuando Esteban estaba hablando delante de toda la multitud de fariseos que estaban ahí a punto de apedrearlo. Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Eres sabio?
hermano, otra vez me dejaste en jaque. No soy sabio, pero aprendí lo que dijiste en delante, devorar y pedir al Señor sabiduría. Sí, hermano. Sí, iglesia, Dios te dice, sé sabio, aprende. Tienes que leer la palabra de Dios y tienes que también escuchar a los verdaderos maestros, que Dios ha puesto dentro de los templos. Amén. Sí. En primer lugar, un verdadero maestro estudia la palabra de Dios, depende de la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, exhibe la palabra de Dios. En segundo lugar, vive la palabra de Dios. Santiago 1, 22, 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El verdadero maestro no tan solo exhibe conocimiento, no tan solo entrega e imparte conocimiento. El verdadero maestro es aquel que vive el conocimiento día tras día. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona, un hombre y una mujer de Dios que ha sido llamado al ministerio de la maestría, de ser maestro, quiero decirte que ese testimonio da un plus agregado al predicador, a su mensaje, a la palabra. Cuando él la palabra la entrega, la enseñanza la entrega, las personas la reciben y la recepcionan fuertemente en su vida, porque no tan solo ven al conocimiento, sino ven su testimonio, que su testimonio le precede antes del conocimiento. Vive la palabra del Señor. Vive la palabra del Señor. Tercer lugar, la característica de un buen maestro: enseña la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4, que dice, Pablo a Timoteo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escucha una cosa, como le decía Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué está sucediendo en este tiempo en muchos templos? Gritos, jolgorios, danza, bandera y todas las cosas, pero palabra cero. Hoy traigo, hermanos, una revelación nueva a la palabra. ¿Ha escuchado ese término? No hay revelación nueva. Esta es la única revelación. Si alguien te viene a enseñar otra doctrina, otra manifestación, otra corriente, no lo escuche. Apártate, apaga ese televisor diciendo, no quiero escucharlo. Voy a ir a la palabra del Señor y voy a acudir a los verdaderos maestros. Ellos me pueden enseñar. Característica de un buen maestro: estudia la palabra de Dios, vive la palabra de Dios y enseña la palabra de Dios. Siga avanzando, por favor. Ya estoy terminando. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo, escucha bien, iglesia, mora en abundancia. ¿Cómo debe morar la palabra de Dios? Sabiduría, inteligencia. More en abundancia, no un poquitito. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda. Si está falto de sabiduría, pídele al Señor. Cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Filipenses 4:9 dice, lo que
aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí. Mire cómo habla Pablo. Esto debe ser nuestra frase que nosotros le digamos a nuestro esposo, esposa o hijo. Hijo, hija, hermano, estoy a punto de partir, iglesia. Pero antes de partir, quiero decirle algo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo dijo: yo soy testimonio vivo de un Dios vivo